Espero que bien después de que hayan visto las notas, digamos. Bueno, de la clase pasada habíamos visto un concepto que fue nuevo para ustedes, que era el tema de las órdenes de pago caducas o la rehabilitación de las órdenes de pago. Les voy a compartir una pantalla, ¿sí?, de un esquema que les preparé para que se trate de entender mejor el tema. Bien. ¿Qué significa o qué es este tema de de la caducidad de órdenes de pago? Yo le había comentado ya en la clase pasada que en oportunidad de que se ejecuta un gasto, al momento de devengarse se genera una orden de pago, pero la tesorería no puede tener por tiempo infinito, ¿sí?, por demasiado tiempo, pendientes de pago esas órdenes dentro de la tesorería. ¿Qué dice la normativa? Por lo menos en el caso provincial, que cuando esa orden de pago cumple los 365 días o al año de haberse emitido la orden de pago, corresponde que, si no hubo reclamo por parte del acreedor, corresponde darla de baja. Esta baja que se le hace a la orden de pago es simplemente cambiarle el estado o la condición que tenía. Es decir, pasará de ser una orden de pago que estaba vigente a ser una orden de pago en estado de caduca. Esto no significa desconocer que se le está debiendo al acreedor, es simplemente cambiarle el estado a esa orden de pago y esperar que oportunamente se presente el acreedor a hacer cobro de su acreencia. Si pasados los plazos de prescripción que prevé la normativa no se presenta el acreedor, se declara prescripta y se da por finalizada esa deuda. También puede suceder que una vez que se mandó a caducar una orden de pago, posteriormente se presente el acreedor y en ese caso lo que hay que hacer es revertir esa condición de caducidad y cambiarle el estado a esa orden de pago a un nuevo estado que se llama orden de pago rehabilitada. Es decir, que ustedes, ante una orden de pago, vencido el año, la mandan a caducar. Si existe un reclamo posterior dentro de los plazos, ¿sí?, que corresponden y no se ha declarado prescripta esa deuda, se las puede rehabilitar nuevamente y cancelar la deuda original. Bueno, esto que yo les comentaba, fíjense. Eh, Vamos a partir del ejercicio 1, que es en el ejercicio en donde se emite la orden de pago, y sabemos que para emitir la orden de pago significa que ese gasto se ha devengado, ¿sí?, se produjo el devengamiento del gasto. La emisión de orden de pago era una de las condiciones o una de las características que tenía la etapa del devengado. ¿Qué pasó en ese ejercicio 1 en oportunidad de que nosotros hemos devengado el gasto o hemos emitido la orden de pago? Necesariamente, ese gasto va a incidir dentro del resultado presupuestario del ejercicio. Y como se trata de un gasto, incide en forma negativa. ¿Sí? Eso no, es lo que ustedes ya conocen a esta altura, ¿sí? Registran un gasto, la ejecución de ese gasto va a impactar en su ejecución en forma negativa. ¿Qué pasa al ejercicio siguiente? Vamos al ejercicio número 2, donde se cumplen los 12 meses o el año de vida de esa orden de pago. Si el acreedor no se presentó, ¿qué es lo que corresponde? Por normativa corresponde darla de baja o mandarla a un estado de caducidad. Ahora, ¿cuál sería el razonamiento que tenemos que usar nosotros presupuestariamente para registrar esta operación? Y el análisis es el siguiente. Si ustedes en el ejercicio 1, cuando consideraron este gasto, les afectó en forma negativa el resultado,
En el ejercicio siguiente, cuando ustedes la mandan a caducar, deberían ajustar ese resultado del ejercicio anterior, ¿sí?, en forma positiva. Es decir, ustedes tuvieron un resultado menor el ejercicio anterior a causa de este gasto que se devengó. En este ejercicio siguiente, cuando doy de baja esa orden de pago, es decir, como que anulo el gasto, lo que debería hacer es lo que contablemente ustedes conocen como un ajuste del resultado del ejercicio anterior. Es entonces que ante esta situación, ustedes van a hacer justamente eso. Van a ajustar el resultado del ejercicio anterior. En el presente ejercicio, ajustamos el resultado del ejercicio anterior. Ese ajuste lo que va a hacer es impactar en forma positiva en ese resultado que ustedes ya lo habían rebajado en el ejercicio anterior. Presupuestariamente, ¿qué cuenta se utiliza para registrar este tipo de operación, este tipo de transacción? El clasificador prevé una cuenta específica para estas situaciones. El análisis que se hace presupuestario es, a ver, si yo cuando en el ejercicio 1 reconocí el gasto y bajé el resultado, contablemente eso impactó como una pérdida y disminuyó mi patrimonio. En el ejercicio siguiente, si tengo que ajustar ese resultado del ejercicio anterior, lo que está haciendo contablemente es incrementarme nuevamente ese patrimonio que se había visto disminuido. ¿Cuál es la cuenta que se usa presupuestariamente? Se usa una cuenta, ustedes lo tienen dentro del clasificador, que es la cuenta de incremento del patrimonio. La cuenta de incremento del patrimonio impacta en la clasificación económica como una fuente financiera. Entonces, fíjense, cuando doy de baja la orden de pago, lo que estoy haciendo es, o lo que debo hacer es modificar el resultado que yo venía acumulando al ejercicio anterior. ¿Qué cuenta presupuestaria utilizo? La cuenta incremento del patrimonio dentro de las fuentes financieras. ¿Qué puede pasar a continuación, ¿sí?, en el mismo ejercicio o en otros ejercicios? Que a esta orden de pago que yo doy de baja o la mando a caducar, se presente el acreedor y reclame la deuda que nosotros mantenemos con él. En ese caso, se inicia un procedimiento que es el de la rehabilitación de la orden de pago. Es decir, a continuación, después de haber dado de baja la orden de pago, vamos a proceder a la rehabilitación de esa orden de pago. Y el análisis es justamente el contrario al que acabamos de hacer. Si yo había ajustado mi resultado en forma positiva por darla de baja, cuando la tengo que rehabilitar a la orden de pago, tengo que hacer que incida también en el resultado de los ejercicios anteriores en forma negativa. ¿Qué cuenta voy a utilizar para reflejar este tipo de transacciones? Y va a ser justamente la opuesta a la que hemos usado para la caducidad. Si para la caducidad utilizamos una fuente financiera, acá impactará como una aplicación financiera. Y si en la fuente financiera era un incremento del patrimonio, acá lo que vamos a hacer es disminuir justamente por los resultados ese patrimonio. La cuenta presupuestaria a utilizar es la de aplicaciones financieras, disminución del patrimonio. Bien. Fíjense, todo esto es de la manera que impacta presupuestariamente. Nosotros estábamos haciendo un análisis para el práctico 8 de los impactos financieros. Y habíamos visto que el solo hecho de mandar a caducar la orden de pago o a rehabilitar la orden de pago no me genera un impacto financiero.
repito, la caducidad o la rehabilitación de las órdenes de pago solo impacta presupuestariamente. No impacta financieramente porque es simplemente cambiarle el estado, ¿sí? De vigente a caduca o de caduca a rehabilitada. Pero aclaramos también que sí va a impactar financieramente si a ustedes, aparte de decirle que le cambian el estado, les dicen que se va a proceder o se procede al pago o a la cancelación de esa orden de pago. ¿Sí? Es decir, la rehabilitación de la orden de pago por sí misma no tiene impacto financiero, salvo que les indiquen a ustedes que se cancela o que hay que preverla dentro de la programación para la cancelación en un periodo determinado. ¿Mm? Si no, solamente son registros de tipo presupuestario. ¿Alguna consulta sobre esto? Quería aclararles porque quedó pendiente de la clase pasada. Hacemos hincapié sobre estos conceptos porque sí entran casos de este tipo dentro del parcial. Bien. Vamos entonces al práctico número 8. Bueno, la clase pasada habíamos visto cómo tienen que trabajar ustedes con la programación financiera. Habíamos dicho que la programación financiera era presentar distintos escenarios para analizar los flujos de fondos y de esa manera, ¿sí?, determinar la necesidad o no de financiamiento en algún periodo determinado. La metodología de trabajo era tener muy en cuenta todo lo que les planteaba el enunciado respecto a la proyección de recursos, respecto a la proyección de gastos, respecto a la cancelación o no de deuda existente previo al periodo que estamos analizando. Y habíamos visto que en la medida que ustedes vayan identificando cada una de esas operaciones, también tienen que aplicar su conocimiento para ver en qué parte del esquema impacta cada una de esas transacciones. Entonces acá conjugamos los conocimientos que ustedes ya tienen del clasificador económico para saber dónde impacta cada uno de los conceptos, corriente de capital o fuentes y aplicaciones financieras, como así también el manejo adecuado de la información que se les brinda. Es muy importante, chicos, que ustedes acá lean atentamente la información que se les da. Y ahí les dije, tengan cuidado que a la situación original que se les plantea, a ustedes les pueden decir, en función de esa situación original, puede pasar tal cosa. Y ustedes irán ajustando esa situación original a las hipótesis que se vayan planteando. Y ahí habíamos visto que en la parte de gastos nos decían que del total de cuotas de vengados no vamos a cancelar el 100%, sino solamente un porcentaje determinado. Ustedes deberán ver cómo incide ese porcentaje. Tendrán que tener en cuenta cómo va disminuyendo el stock de la deuda de un periodo a otro. Que eso es una tarea sencilla porque ustedes lo van a ir trasladando a medida que lo vayan determinando al esquema que tienen, ¿sí?, en pantalla. Una vez que ustedes trasladaban toda esa información, ahí recién comenzaba el análisis financiero de los resultados que le piden, analizar si van a tener o no déficit de caja. Y ahí es donde quedamos pendientes la clase pasada. En la clase pasada habíamos visto que la meta que se proponía en el práctico 8 era obtener un resultado primario de 20.000 pesos. Nosotros habíamos visto que luego de realizar los registros que nos planteaba el enunciado, haciendo un estricto registro de esas operaciones, nuestro resultado primario
llegaba a 19.210. Es decir, no estaríamos cumpliendo con la meta de 20.000 que nos habían planteado. Y ahí les dije que son ustedes los que tienen que proponer, al igual que en la formulación, cuáles serían las cuentas o los mecanismos de ajustes necesarios para que ustedes puedan cumplir con ese objetivo de 20.000 pesos en el resultado primario. ¿Qué opciones puede haber? Y la que a ustedes se les ocurra, ¿sí? Aumentar la recaudación, ¿sí? Disminuir algún gasto corriente, el que se les ocurre, que ustedes vean que no va a ser objeto de conflicto. ¿Sí? Tengan en cuenta que los ajustes que ustedes realicen no deben impactar o no deben generar tanto un problema político como así tampoco un problema social. ¿Sí? Si ustedes deciden ir y eliminar todas las transferencias corrientes, sabiendo que ahí están el 100% de los subsidios que se otorgan, está bien, ustedes solucionan el tema financiero, pero quizás les genere también un problema de tipo social. ¿Sí? Vender más activos para aumentar los ingresos de capital y así mejorar el resultado. Efectuar menos gastos de capital, ¿sí? En vez de hacer la cantidad de obra que tenía prevista, hacerlas un poco más lentas, ¿sí? Disminuir el nivel de ejecución de las obras, y así con cualquier concepto sobre la línea, ¿sí? Esto es importante, que los ajustes que estemos por realizar sean sobre la línea, porque si realizo algún ajuste que esté bajo la línea, es decir, en las fuentes o aplicaciones financieras, los ajustes que realice no van a tener impacto en el resultado primario. Recuerden que el resultado primario sale como consecuencia de relacionar los ingresos y los gastos sobre la línea. Ingresos corrientes, gastos corrientes, ingresos de capital, gastos de capital. Bueno, entre las múltiples opciones que ustedes tendrían para realizar los ajustes, la que yo propuse es ajustar la ejecución de los bienes de uso. Fíjense en que en noviembre viene a un ritmo mucho más alto que los otros 2 meses del trimestre, 720 en octubre y 840 en diciembre. La propuesta que yo les hago es decir, bueno, hagamos el ajuste en el mes de noviembre. ¿Para qué vamos a ejecutar tanto los bienes de uso cuando podemos mantener un ritmo más o menos parecido al de los periodos, a los otros periodos que integran el trimestre? Entonces, los 790 que me faltaban a mí para llegar a los 20.000 de resultado primario, les propongo realizar el ajuste en el mes de noviembre. Repito, esto es una propuesta que yo les hago. Ustedes podrían haber realizado el ajuste en cualquier otra cuenta o inclusive en esta. Fíjense en que ahí, con el ajuste de 790 en el mes de noviembre, si analizamos nuestro resultado primario, ahí sí ya hemos llegado a cumplir con la meta prevista de 20.000 pesos. ¿Sí? Se cumple el objetivo que plantea la Secretaría de Finanzas de obtener un resultado primario de 20.000 pesos o más. ¿Sí? No estaría de más que sea superior a ese importe. Pero fíjense en que al realizar automáticamente este ajuste, ¿qué pasó con nuestros saldos de caja? ¿Sí? O con los resultados finales. Anteriormente, si vamos a la solución sin el ajuste, recuerdan que el resultado nos daba 190 negativo. Con este ajuste que nosotros acabamos de realizar, nuestro nuevo resultado ahora pasó a ser de 600 pesos positivo. Si a ustedes en esta instancia les piden hacer el análisis de la caja mes por mes o del periodo, ¿qué le habías dicho yo? Tienen que tomar el saldo inicial de caja y ver cómo van a terminar al cierre del periodo que están analizando.
Su situación o su saldo inicial de caja, recuerden, era de 200 pesos. El periodo que ustedes están analizando les va a generar, a través de los meses de octubre, noviembre y diciembre, todavía un excedente de caja de 600 pesos. Es decir, que ustedes al cierre del trimestre, con este ajuste, ¿cuánto va a ser su saldo de caja al cierre del trimestre? Les consulto, chicos. El trimestre a ustedes les arroja un saldo de caja, ¿sí? Un saldo financiero de 600 pesos. Ustedes arrancaban el trimestre con 200 pesos. ¿Cuánto va a ser o cuánto deberían tener en caja entonces al cierre del trimestre? 800. 800 pesos, ¿sí? Ese es el primer análisis que ustedes tienen que hacer. Ver si van a tener o no un problema financiero y si no lo tienen o si lo tienen, por cuánto es el problema financiero que tienen. Nosotros teníamos 200 al inicio, vamos a terminar con 600 más en la caja, en total 800 pesos, por lo tanto, problemas financieros para el trimestre que estoy analizando no voy a tener. Y después habíamos visto que eso hay una manera de comprobarlo haciendo jugar los saldos de cada uno de los periodos, que es lo que les muestro a continuación. Fíjense, partamos de nuestro saldo inicial de caja, que era 200. El resultado del periodo, ¿sí? Para el mes de octubre era de 520, ¿sí? Me aumentan las disponibilidades en 520. Mi saldo final de caja para el mes de octubre va a ser el saldo inicial que tenía más el incremento de disponibilidades que tengo por ese periodo. Total de disponibilidades a fines de octubre, 720 pesos. Ese es el saldo final de caja al mes de octubre. ¿Qué pasa para el mes de noviembre? También ya lo habíamos visto. El saldo inicial de caja del mes de noviembre es el saldo final del mes de octubre. ¿Qué pasa en el mes de noviembre? Tengo un superávit de 2.570 pesos financieros. Es decir, tengo un incremento de disponibilidades por ese importe. Saldo final de caja al mes de noviembre son los 220 más los 2.570. ¿Qué va a pasar en el mes de diciembre? Parto de mi saldo inicial, que es el final de noviembre, hago jugar los movimientos de caja que hay en el mes de diciembre, que me van a generar una salida de fondos por 2.490. Y si yo calculo ahí mi saldo final de caja al mes de diciembre, fíjense en 800 pesos, que es lo que ustedes ya habían determinado acá, ¿sí? Directamente. Los 200 original más los 600 final son los 800 que ustedes están viendo reflejado a continuación. Si hacemos el análisis de todo el periodo en su conjunto, partimos de nuestro saldo inicial de caja de 200, le sumamos el resultado del periodo, en este caso el trimestre, y también corroboramos de que vamos a tener esa existencia final de 800 pesos. Todo esto es lo que habíamos visto en la clase pasada, ¿sí? Ver cómo se registra en el esquema las distintas operaciones, cómo ustedes, analizando el saldo de caja inicial y viendo cómo termina el esquema, van a saber si tienen o no problemas financieros y después lo verifican a través de los movimientos de caja. Profe, una pregunta hasta Sí, ahí. En el caso, por ejemplo, del punto 1, vio que nos dice que indique la existencia o no de excedente de caja al cierre de cada mes. sí. En estos casos, si nos pedirían el parcial, hay que leer entonces el saldo final de caja, no el resultado final.
Eso tengo por ahí duda. O sea, cuando a mí me pide determinar la existencia o no de excedentes, digamos, serían los resultados de saldo final de caja. Claro, cuando vos te dicen el excedente de caja o el excedente financiero al cierre de cada periodo, es esta última fila, el saldo final de caja. En Ah, este ya usando la caso, disponibilidad. en este caso son todos Excedente, excedentes, ¿sí? No tienen ningún déficit claro. de caja. Ah, perfecto. Bien. Bueno, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué, ¿Sobre qué tema vamos a avanzar ahora? ¿Sí? Acuérdense que cualquier programación, cualquier esquema que ustedes presenten, siempre deben respetar el equilibrio presupuestario. ¿Sí? Por principio de equilibrio, ustedes ya saben que esta presentación, ¿sí? La presentación de estos saldos, no puede quedar de esa manera. ¿Sí? Esto simplemente a ustedes les sirve para ver cómo calcular los saldos de caja y después ver si hay o no incremento de disponibilidades. Pero la presentación final tiene que ser con los ajustes que ustedes ya conocen. Y fíjense, vamos a ver los ajustes que ustedes deberían realizar para la presentación final, ¿sí?, de esta programación. Parten del resultado final que ustedes tienen para ajustar, ¿sí? Esto es coincidente con lo que acabamos de ver. Y después habíamos visto, ¿sí?, que al inicio de este periodo ustedes tienen un saldo disponible de 200 pesos, entonces lo vamos a poner como una fuente financiera, ¿sí?, a la utilización de esos 200 pesos, el saldo inicial de caja. Y habíamos visto, a su vez, que después, al cierre de cada mes, al cierre de cada mes, cuáles eran los excedentes o los saldos que se iban produciendo en cada uno de los periodos. Si yo tengo un saldo positivo de caja a fines del mes de octubre, ¿qué significaba eso? ¿Sí? El saldo disponible que yo tenía, ¿cómo lo registraba yo en el esquema? En la aplicación financiera. Era una aplicación financiera, ¿sí?, acá lo tienen ustedes, una aplicación financiera como incremento de disponibilidades. ¿Sí? En este caso por 720, coincidente con el saldo final de caja. ¿Sí? Si a este saldo positivo de 200, de 520, perdón, le sumo un recurso por fuente financiera de 200 y le resto una aplicación financiera por incremento de disponibilidades de 720, llego al ajuste o al equilibrio en cero. ¿Qué va a pasar para el periodo siguiente? Estos 720 que ustedes ven en pantalla es el traslado del saldo del ejercicio anterior, del periodo anterior. Lo que para el mes de octubre fue una aplicación financiera por incremento de disponibilidades, para el mes de noviembre, ¿sí?, la utilización de ese saldo de caja y banco constituye una fuente financiera por 720 pesos. ¿Qué más sucede en el mes de noviembre? Si yo analizo mi saldo de caja, me dice que la caja aumentó, mejor dicho, la caja tiene un saldo al cierre de 3.290 pesos. Como acabamos de ver, ese saldo de caja al cierre del ejercicio lo que hace es incrementarme mis disponibilidades por ese importe. ¿Cómo registro el incremento de disponibilidades? Nuevamente, una aplicación financiera en inversión financiera por 3.290 pesos. El saldo positivo más las fuentes financieras menos las aplicaciones financieras, nuevamente llego al equilibrio para el periodo de noviembre.
Y el mismo análisis es el que tienen que hacer para el mes de diciembre. Partimos de nuestra disminución de caja y banco por la utilización del saldo del mes de noviembre y analizamos nuestro saldo final de caja. La caja termina en diciembre con un saldo de 800 pesos. Eso se refleja como un incremento de disponibilidades en aplicaciones financieras. Partiendo de ese resultado negativo que teníamos, más la fuente financiera, menos las aplicaciones financieras, llegamos a nuestro equilibrio para el mes de diciembre. Si hacemos el análisis a nivel de periodo, el total de la fuente financiera y el total de las aplicaciones financieras contra el resultado que habíamos obtenido, ustedes también van a verificar que llegan al equilibrio presupuestario. Y ahí recién, ¿sí?, después de estos ajustes, es cuando ustedes terminan de presentar la programación financiera. Fíjense que la programación financiera al mes de diciembre nos dice que nosotros vamos a tener un incremento de disponibilidades, que esta va a ser la base para el nuevo periodo que tengamos que analizar. Vamos a tener un incremento de disponibilidades por 800 pesos, que ya lo habíamos verificado a través de los saldos de caja y que también lo habíamos verificado analizando el resultado final del periodo, ¿sí? 200 inicial más 600 final, los 800 pesos. Es decir, ustedes siempre van a tener la forma de ir verificando todo lo que van calculando en la programación. ¿Alguna consulta antes de pasar al práctico 9? Fíjense en que no es un tema complicado, ¿sí? Es simplemente prestar atención, estar muy atentos con lo que se les pide en el enunciado. Después ya corre por cuenta de ustedes el conocimiento y el manejo del clasificador presupuestario para saber en qué parte del esquema ustedes van a hacer impactar, ¿sí?, cada una de las transacciones. Bien. ¿Nadie tiene ninguna consulta? Bueno, vamos entonces al práctico 9. Vamos a ver. Bien. Todos tienen a mano el práctico 9. Vamos Sí, a ir profe. leyendo, sí, vamos a ir leyendo, ¿sí?, qué nos dice el enunciado. Señor alumno, en base a la programación efectuada en el trabajo práctico número 8 y habiendo ajustado la misma para cumplir con el resultado primario solicitado por un importe de 790 pesos relacionado con la ejecución de bienes de uso en el mes de noviembre, desarrolle los distintos escenarios que se plantean a continuación. Y acá nos volvemos a encontrar con lo que yo les decía. Ustedes siempre van a tener una situación inicial y sobre esa situación inicial se les van a plantear distintas hipótesis, distintos escenarios. Aquí nuestra situación inicial va a ser lo que ya hemos hecho en el práctico 8. ¿Sí? Ese práctico 8 con el esquema ya corregido, que es lo que ustedes tienen acá en pantalla, ¿sí? Este esquema va a ser la base, ¿sí?, su escenario inicial para registrar todas las operaciones que se les planteen a continuación en el práctico 9. Bien. Para un análisis más sencillo, se trabajará con los conceptos más agregados de cada cuenta de la IF, ¿sí?, lo que nos está diciendo, y ustedes lo tienen a continuación como una planilla anexa. Ya no vamos a trabajar a nivel tan desagregado de ingresos tributarios, de gastos de consumo, y dentro de gastos de consumo, en gastos en personal, en remuneraciones o bienes y servicios, ¿sí? Vamos a trabajar con los conceptos más sintéticos, más agregados. Además, dice, tiene conocimiento de la existencia de los siguientes saldos disponibles en otras entidades del Estado provincial. ¿Sí? Vialidad de Salta, 1.500 pesos.
el complejo teleférico, Sociedad del Estado 3.200, el ente regulador de los juegos de azar, 2.750 pesos. ¿Para qué me servirá esta información? ¿Sí? ¿Quién me orienta? O sea, ¿a quién se les ocurre? ¿Para qué nos serviría tener este tipo de información? Nadie se le ocurre. Para saber si puedo hacer uso de esa disponibilidad de esos entes. O sea, Exactamente. Bien, a esta Juan. altura del ¿Sí? tesoro. Bien, Juan. Esa es la idea de esta información. Si a ustedes eventualmente el análisis de la programación les generara o les llegara a generar, ¿sí?, una necesidad de financiamiento porque genera déficit el periodo que ustedes estén analizando, ¿sí?, podrían acudir a estos organismos, ¿sí?, o financiarse parcialmente o en su totalidad con los fondos disponibles en estos organismos. ¿Por qué? Porque la idea es, si ustedes si bien están analizando el tesoro de la provincia, ¿sí?, lo que maneja la administración central, siempre van a existir fondos en otros organismos que, para evitar que esos fondos estén ociosos, ustedes tranquilamente pueden hacer uso de ellos. Por supuesto que para hacer ese trámite hay todo un procedimiento administrativo para que se los autorice la utilización de esos fondos. Pero esta información es simplemente saber que existen fondos y que si los mismos están ociosos, ¿sí?, nos pueden ayudar a paliar o financiar total o parcialmente el déficit que pueda llegar a tener el Tesoro Provincial. Después veremos cómo impactan presupuestariamente o financieramente estos aportes. ¿El tesoro provincial de administración central sería o de administración provincial que incluye a No, los no, entes no. El descentralizados? Tesoro Provincial siempre hablamos de la administración central, ¿sí? La administración central, administración provincial ya incluye a todos los organismos del Estado, tanto de la administración central como los organismos descentralizados, como las sociedades del Estado, ¿sí? Ahí O estarían sea que incluidos estos fondos también. o sea que lo de teleférico acá no podría usarlo, digamos, en este caso, ¿Cómo que no podrías usarlo? porque una empresa del Estado no forma parte de una sociedad del Estado. Por eso, lo que te estoy diciendo es, nosotros estamos analizando, ¿sí?, toda esta programación que hemos analizado en el práctico 8 y vamos a analizar en el práctico 9, es la programación financiera de la administración central, ¿sí? No incluye los fondos del resto de los organismos del Estado, como son estos que te menciona el práctico. Como no los incluye, si vos necesitas usarlo, podés hacer uso. Los podés incorporar, podés financiarte con esos fondos. Eso es lo que le estoy transmitiendo. Ah, bien, profe. Bien. Bueno, después dice, asimismo se recuerdan las disponibilidades e inversiones al 30 de noviembre del 2021 en las cuentas bancarias habilitadas y nos da el detalle de lo que ustedes ya habían visto en el práctico 8, que tenemos una cuenta bancaria en pesos por 40 pesos, una cuenta bancaria con fondos de tercero por 10 pesos, una cuenta bancaria en dólares por 6 dólares y nos daba el tipo de cambio. Una aclaración importante. Aquí está sencilla la solución porque les plantean directamente un tipo de cambio y no tienen ustedes forma de utilizar otro. Pero podría haber dicho el planteo tipo de cambio tipo comprador y tipo de cambio tipo vendedor, ¿sí? Como ustedes habitualmente ven las cotizaciones de la moneda extranjera. Cuando el Estado tiene que programar o efectuar un pago en dólares, ustedes deben tomar el tipo de cambio vendedor, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. Para los pagos o programación de pagos que realiza el Estado, se toma el tipo de cambio vendedor.
Y para los cobros o los recursos que recibe en dólares el Estado, toma el tipo de cambio comprador. Repito, acá está sencillo porque le plantean un solo tipo de cambio. Pero puede ser que en un parcial o en otro práctico les pongan las dos cotizaciones existentes, tipo comprador y tipo vendedor. Tipo vendedor para los pagos, tipo comprador para los cobros, ¿sí? O los recursos. Bien. Y después, esto es una aclaración al práctico 8, porque en el práctico 8, cuando lo estuve analizando, no quedaba muy claro y ninguno de ustedes lo planteó. ¿Se acuerdan que en el práctico 8, en el punto 4, hablaba de la colocación de un plazo fijo por 1.500 pesos? ¿Se acuerdan o no? Sí, profe. Bueno, en el práctico 8, cuando yo lo releo y después me dan para análisis el práctico 9, digo, en el práctico 8, en el punto 4 dice colocación de un plazo fijo por 1.500 pesos. ¿Cómo podría yo en el práctico 8 colocar un plazo fijo por 1.500 pesos cuando mi saldo inicial de caja era cuánto? 200. 200. Nadie se dio cuenta de eso. ¿Mm? Ni los profesores que habían hecho el práctico número 8. ¿Fue una Entonces, mala bueno, formulación o una trampita? no. Fue una mala redacción del práctico. Ah, Entonces yo, bueno, ya me puse de acuerdo con los profesores de las otras comisiones y le dije, bueno, lo subsanemos de esta manera. Como en el práctico 8 habla de disponibilidades, vamos a hacer de cuenta de que ese plazo fijo de 1.500 que ustedes tenían en noviembre, no hablen de colocación, sino de renovación del plazo fijo. ¿Qué significa? Que obviamente no era una disponibilidad, sino que era una inversión que se vencía en noviembre y que en el práctico 8 se plantea como una renovación de ese plazo fijo. Esto queda subsanado a continuación cuando yo les pongo como disponibilidades e inversiones existentes al 30 de septiembre, un plazo fijo de 1.400 pesos que se vence en noviembre con intereses por 100 pesos. Ahí están los 1.500 pesos de ese famoso plazo fijo del punto 8. ¿Sí? Entonces queda subsanado que no se trata de una disponibilidad, sino de una inversión, por lo tanto, ustedes no lo habían considerado como saldo inicial de caja en el práctico 8. Es simplemente una aclaración. ¿Sí? Bien. Vamos a ver qué nos plantea ahora el práctico 9. Primer escenario. Punto A. Caída en la recaudación tributaria del trimestre en un 10% mensual. B. Emisión de letras de tesorería. Se modifica lo programado oportunamente. ¿Se acuerdan que íbamos a emitir en el escenario original letras de tesorería en el mes de octubre? Bueno, en este escenario que tenemos que analizar ahora, nos dice, no las va a emitir a usted las letras de tesorería en octubre, sino que ya se fueron emitidas en el mes de agosto por 900 pesos. Y esas letras de tesorería se van a cancelar a los 90 días desde la fecha de emisión, con el capital en su totalidad e intereses por 100 pesos. Y adicionalmente, en el punto C, se prevén ingresos por garantía de mantenimiento de oferta por 50 y 80 pesos en noviembre y diciembre respectivamente. Bueno, vamos a ver, ¿sí? Esto va a ser sencillo. Vamos a ver cómo debemos trabajar con la programación. Bueno, ustedes recuerden, ¿sí? Acá ya está en forma sintética la solución a la que habíamos arribado en el práctico número 8. ¿Sí? Tenemos nuestro resultado final por 600 pesos, luego del ajuste que habíamos hecho dentro de los gastos de capital por 790 pesos. Bueno. A esa situación
a esta situación que ustedes tienen en pantalla es la que tenemos que aplicarle las distintas hipótesis que nos plantean para el escenario 1. Bien. Fíjense, yo acá he borrado los ingresos corrientes y los gastos corrientes porque van a ser objeto de modificación en base a las hipótesis que tenemos. Y también de la situación inicial he borrado las fuentes y aplicaciones financieras que también, ¿sí?, se van a ver incididas por las operaciones que vamos a desarrollar. El resto del esquema se mantiene con los importes de la situación original. Bueno, veamos la primera observación que nos hace el práctico, ¿sí? La primera hipótesis. Nos dice, en el punto A, caída en la recaudación tributaria del trimestre en un 10% mensual. Si ustedes se van a la solución del práctico 8, ustedes van a ver que la recaudación, ¿sí?, tributaria está incluida dentro de los ingresos corrientes, ¿sí? Lo pueden ver en esta manera resumida, o también lo podemos ver aquí, ¿sí?, donde ustedes tenían el total de ingresos corrientes y dentro de esos ingresos corrientes tienen la recaudación tributaria. ¿Qué nos dice el enunciado? Dice, a la situación que usted tiene estimada de recursos, hágale jugar una caída de la recaudación tributaria en un 10% mensual. Es decir que por los 16.100 que tenemos en octubre, tendremos que tener una caída de 1.610 pesos. Por los 14.150 de noviembre, una caída en 1.415. Y en diciembre, de 16.200, una caída de 1.620. Entonces, partamos de la situación original que ustedes tienen de los ingresos corrientes, y a esa situación original le vamos a hacer jugar la caída de la recaudación en los importes que acabamos de ver. Por este punto A, hacemos caer la recaudación tributaria. Fíjense, acá era solamente tributaria. Una de las alternativas podría haber sido una caída general de la recaudación en un 10%. Y entonces ustedes deberían haber tomado en ese caso el 10% de estos totales. Aquí solamente es el 10% de la tributaria. Bueno, si a esa situación original nosotros le hacemos reflejar o incidir una caída del 10% en la recaudación tributaria, llegamos a estos importes de recaudación por ingresos corrientes. 15.690 en octubre, 14.085 en noviembre y 15.930 en diciembre. Como ya no vamos a hacer ninguna operación, otra operación con recursos, trasladamos esta información al esquema en ingresos corrientes. Esta va a ser mi programación para ingresos corrientes. Para el periodo octubre a diciembre, un total de 45.705. Repito, ¿de dónde sale? De nuestra situación original, planteada en el práctico 8, con la hipótesis o la observación que se nos hace a través del punto A para el escenario 1. ¿Cuál era esa hipótesis? Una caída en la recaudación tributaria del 10%. Vamos al punto B. La emisión de letras de tesorería se modifica. En la emisión de letras de tesorería se modifica lo programado oportunamente. Lo que estaba en octubre, no lo vamos a hacer en octubre, ya se emitieron en agosto, y tenemos que cancelar a 90 días en su totalidad más intereses de 100 pesos. ¿En qué parte del esquema, ¿sí?, incide la emisión, ¿sí?, o la colocación de letras de tesorería?
fuente financiera. En la fuente financiera, ¿sí? La emisión de letras de tesorería incide dentro de las fuentes financieras. El rescate de las letras de tesorería En aplicaciones financieras. en aplicaciones financieras, ¿y dónde más? Y en gasto corriente, renta de la propiedad. Perfecto, ¿sí? La emisión o colocación de letras de tesorería impacta en la fuente financiera. El rescate, ¿sí?, o la cancelación de esas letras de tesorería impacta por el capital en las aplicaciones financieras y por los intereses que pague dentro de los gastos corrientes en rentas de la propiedad. Ahora, pregunto para ir afianzando el concepto. Estamos en una programación financiera. Para la programación financiera, es indistinto que esas letras de tesorería se emitan y rescaten dentro del ejercicio o se emitan y se rescaten fuera del ejercicio. No, no O es planteado de indistinto. otra manera. Es indistinto. Bien, gracias. Sí, es indistinto. ¿Se acuerdan que cuando nosotros veíamos presupuestariamente, sí era importante saber si se emitían y rescataban dentro del ejercicio o se rescataban fuera del ejercicio? ¿Por qué? Porque dependía de eso si tenía o no impacto presupuestario la colocación y el rescate de la letra de tesorería. A los efectos financieros no tenemos que tener en cuenta esa situación. Siempre, ¿sí?, si se trata de un endeudamiento o la cancelación de un endeudamiento, siempre va a tener impacto financiero, independientemente del periodo que se la coloque y se la rescate a la letra de tesorería. Y les recuerdo, cuando veíamos la parte presupuestaria, sabíamos decir, esto impacta solamente presupuestariamente, no impacta, ¿sí? Perdón, esto impacta solamente presupuestariamente. El resto impacta financieramente. Bueno, ahora estamos haciendo ese análisis, el análisis financiero. Por lo tanto, es indistinto, y no se confundan con eso, financieramente es indistinto el periodo en que se emiten y se rescatan las letras de tesorería. En conclusión, cualquier emisión de letras de tesorería y rescate de letras de tesorería, ustedes las tienen que tener en cuenta dentro de la programación financiera. Vamos a ver el punto B. Primero, la emisión, ¿sí?, de las letras de tesorería, originalmente nosotros la habíamos planteado en el escenario del práctico 8, que se emitían en el mes de octubre. ¿Sí? Repito, acá tenemos resaltada la situación original de las fuentes financieras del práctico 8. Esa situación original incluía la emisión de letras de tesorería por 900 pesos en el mes de octubre. ¿Qué nos dice el punto B de nuestro escenario 1? Que no se van a emitir las letras de tesorería en el mes de octubre, porque ya se emitieron en agosto. Por lo tanto, a la situación original, por el punto B, nosotros la vamos a ajustar, en este caso en menos, por 900 pesos. Es decir, vamos a bajar la estimación de fuente financiera en 900 pesos para el mes de octubre. ¿Y qué más nos dice el enunciado? Dice, esas letras de tesorería que se emitieron en agosto se van a cancelar a los 90 días de su emisión. La pregunta es, ¿esos 90 días contados desde agosto caen en nuestro periodo de análisis o no? Sí, en noviembre. Perfecto, ¿sí? Si nosotros contamos desde agosto los 90 días, ¿sí?, la cancelación de esas letras de tesorería se va a producir en el mes de
noviembre, ¿sí? Se va a producir, perdón, en el mes de noviembre del periodo que estamos analizando. ¿Por qué importe? Por 900 de capital y por 100 de intereses. Entonces, deberíamos ajustar nuestra programación en estos conceptos. Vamos a ver los intereses. Partimos de nuestra situación original, del práctico 8, ¿sí? Esa es la situación original que tenemos para gastos corrientes, y por el punto B debemos prever la atención de intereses en el mes de noviembre por 100 pesos. ¿Dónde más incide la cancelación de las letras de tesorería? En las aplicaciones financieras. Nos vamos a las aplicaciones financieras, partimos de nuestra situación inicial, nuestro esquema original, y debemos prever una cancelación por el punto B de letras de tesorería en el mes de noviembre por 900 pesos. Esos 900 pesos corresponden a el capital, ¿sí?, de esas letras de tesorería. Bien. Fíjense entonces, ¿sí?, hasta acá, hagamos un parate. Partimos siempre de nuestro escenario original y vamos ajustando la información inicial de acuerdo a los ajustes, a las hipótesis que se nos van planteando. Y por último, por el punto C, dice, se prevén ingresos por garantías de mantenimiento de oferta de proveedores y contratistas por 50 y 80 pesos en noviembre y diciembre respectivamente. ¿Qué habíamos dicho de las garantías de oferta presupuestariamente? ¿Se registran o no se registran presupuestariamente? No se registran. No. Perfecto, ¿sí? Presupuestariamente no se registran. Pero habíamos visto que financieramente, si no existe ninguna objeción o previsión de que tenemos que devolverlas, ¿sí?, o que no las podemos utilizar, nos ayudan o nos alivian, ¿sí?, financieramente utilizarlas, ¿sí? Entonces la utilización, mejor dicho, estas garantías, estos fondos de terceros, son también un mecanismo de financiamiento para el Estado en la medida de que no esté restringido su uso. Por lo tanto, ¿sí?, si yo tengo 50, voy a contar con 50 pesos en noviembre y 80 en diciembre, financieramente sí los voy a utilizar, sí los voy a considerar en mi programación financiera de recursos. La consulta es, ¿sí?, ¿en qué parte del esquema ahorro inversión impacta la utilización de los fondos de terceros? ¿En fuente financiera? Bueno, bien, sí, esa es la respuesta correcta, pero hagamos el análisis a la inversa. Los fondos de tercero, ¿sí?, que es el caso de las garantías, los mantenimientos de oferta. Los fondos de tercero, ¿son fondos propios del Estado? No, No. No, justamente, ¿sí?, no son. Por eso el carácter de fondos de terceros, no son fondos del Estado, ¿sí? Entonces, por ese lado, no pueden constituir un ingreso corriente, que son los que provienen de ¿qué? De la recaudación, de la potestad que tiene el Estado para imponer el tributo, etcétera, etcétera, etcétera. No pueden ser un ingreso de capital, porque también los ingresos de capital son fondos que el Estado obtiene por la venta de sus activos. Tampoco clasificaría como un ingreso de capital, ¿sí? Tampoco podría ser una contribución figurativa, porque no es un fondo que viene de otro organismo del Estado, sino que este es un fondo de un tercero, un particular. Por lo tanto, entonces fíjense, aplicando los conocimientos que ustedes tienen, acaban de descartar que no es ni un ingreso corriente, no es un ingreso de capital y no es una contribución figurativa. ¿Cuál es el único recurso que les queda
posible para imputar en el esquema? La fuente financiera, ¿sí? O sea que los fondos de terceros tienen que impactar como fuente financiera. Y ahora yo les pregunto, cuando una persona les entrega a ustedes algo en garantía, ¿qué constituye para esa persona o qué constituye para ustedes? ¿Sí? Ese tercero o esa persona, ¿sí?, tiene una creencia, ¿sí?, se constituye como un acreedor hacia quien le recibió la garantía, porque se la tiene que devolver eventualmente. Y para el que retuvo o tiene la garantía, ¿sí?, obtuvo la garantía, como sabe que tiene que devolverla, constituye un pasivo que eventualmente tiene que cumplir o devolver. Entonces, dentro de las fuentes financieras, ¿qué concepto tienen ustedes que pueda reflejar este tipo de transacciones? Y acuérdense que ustedes tienen la cuenta de endeudamiento público o incremento de otros pasivos. En esta última partecita de incremento de otros pasivos es donde a ustedes les da la pauta de que ahí tienen que registrar la utilización de fondos de terceros. Entonces, no se olvidan más. Utilización de fondos de terceros constituyen una fuente financiera por incremento de otros pasivos. Y si acá nomás hacemos el análisis contrario, cuando ustedes tengan que devolver esos fondos de terceros, ¿qué van a constituir? A ver, chicos, si cuando yo utilizo los Una fondos de aplicación terceros, financiera. bien, si yo cuando utilizo los fondos es una fuente financiera como incremento de otros pasivos, cuando pague o devuelva esos fondos, ¿sí?, o dé de baja esos fondos, va a ser justamente lo contrario, va a ser una aplicación financiera y en la cuenta disminución de otros pasivos. Vamos adelantando ya ese concepto. Bueno, entonces, lo que nos planteaba el punto C era que dentro de las fuentes financieras, a nuestra situación original, nosotros debemos prever la utilización de fondos de terceros en el mes de noviembre y en el mes de diciembre, por 50 y 80 pesos respectivamente. Con eso damos por finalizadas todas nuestras transacciones y lo que vamos a hacer ahora es volcar cada uno de los saldos ajustados al esquema que tenemos. Profesor, Vamos. disculpe, ¿sería tan Sí. amable de bajar ahí en las aplicaciones un ratito para hacer una captura? Sí. Gracias. ¿Necesitas que te explique algo de acá? No, 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 listo, no. Lo que pasa es que estaba escuchando su explicación y me olvidé de sacar la foto. Bueno. Gracias. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es volcar cada uno de los ajustes que hemos realizado a la situación original al esquema para ver cómo va cerrando, ¿sí? Ya lo habíamos hecho con los ingresos corrientes. Ahora copiamos y trasladamos los gastos corrientes. También tenemos ajustes dentro de las fuentes financieras. Y por último tenemos los ajustes que hemos realizado dentro de las aplicaciones financieras. Bien. Bueno. ¿Qué nos pedía el práctico? Bueno, que realicemos la programación, es lo que acabamos de hacer, que indiquemos o no, ¿sí?, la existencia de excedentes de caja, ¿sí?, y que también la meta planteada para este nuevo escenario es de que nuestro resultado primario sea superior a 15.000 pesos. Vamos a ver si vamos cumpliendo con todo esto que nos pide el enunciado. Primero, nuestra programación financiera.
la pregunta es, ¿vamos a tener problemas financieros para el periodo que estamos analizando? Y si nosotros analizamos el resultado final, ¿qué les parece a ustedes? Que sí. Sí, fíjense, la programación de este trimestre nos arroja que vamos a necesitar financieramente 5.815 pesos. ¿Con cuánto contábamos nosotros al inicio del periodo? Solamente con 200 pesos. Por lo tanto, nuestro saldo de caja al cierre del ejercicio, ¿cuánto va a ser? Los 5.815 menos esos 200 pesos. Aún utilizando esos 200 pesos, vamos a llegar con un saldo negativo de caja de 5.615 pesos. ¿Que cómo lo calculábamos? Y vamos a volver a hacer el trabajo que ya venimos haciendo para el otro práctico. Fíjense, nosotros partimos de un saldo inicial de caja de 200. ¿Cuánto es el resultado del periodo? Y dijimos que trasladábamos el resultado final, ¿sí?, por los movimientos financieros que hemos realizado en el mes de octubre, que es negativo de 1.990 pesos. ¿Cuánto es nuestro saldo final de caja a fines de octubre? Negativo en 1.790. Analicemos qué pasa en el mes de noviembre. Para el mes de noviembre, nuestro saldo inicial de caja arranca con un negativo de 1.790 pesos. Si a eso le hacemos jugar el resultado del periodo positivo de 205, nos arroja un resultado negativo, ¿sí?, un saldo final de caja negativo de 1.585 pesos, que es nuestro saldo inicial para el mes de diciembre. Si ese saldo inicial, nuevamente le hacemos jugar el resultado del periodo, llegamos, fíjense, al dato que ya habíamos obtenido recién. Los 5.615 de déficit de caja a fines de diciembre. ¿Cómo lo habíamos obtenido anteriormente? Haciendo jugar nuestro saldo inicial de caja 200 contra el resultado final del periodo, que era negativo de 5.815. En ambos casos llegamos a 5.615. Esto lo verificamos también haciendo jugar el análisis de todo el periodo. Los 200 inicial, los 5.815 del periodo y el saldo final del periodo 5.615 negativo. Bien. Hasta ahí hemos hecho la programación, hemos determinado no si hay excedentes de caja o no. Acabamos de ver que al final de cada periodo siempre va a haber un faltante de caja. Y a su vez nos pide el enunciado que verifiquemos de ir cumpliendo el resultado primario de que supere los 15.000 pesos. ¿Cómo calculábamos el resultado primario? Lo voy a calcular yo acá. El resultado primario, ¿sí?, ¿cómo se calculaba? Y lo pregunto porque muchos tuvieron error en el parcial con este concepto. ¿Sí? ¿Cómo se calcula el resultado primario? Resultado financiero más interés en la deuda. Perfecto, ¿sí? Resultado financiero más intereses de la deuda. ¿Y cómo se calcula, ¿sí?, el gasto primario? Los gastos totales sin incluir los intereses de la deuda. Es decir, lo contrario, es decir, para el resultado primario, al resultado financiero le sumo los intereses de la deuda. Para el gasto primario, a los gastos totales, les resto los intereses de la deuda. ¿Sí? En uno sumo y en el otro resto.
¿sí? En el resultado primario le sumo los intereses de la deuda al resultado financiero. Y en el gasto primario, a los gastos totales, le resto los intereses de la deuda. ¿Por qué esta aclaración? Porque como les decía, en el parcial muchos han cometido el error e hicieron al revés. En el resultado primario le sumaron los intereses y al gasto primario, ¿sí? También, perdón, en el resultado primario le restaban los intereses y en el gasto primario le sumaban los intereses. ¿Mm? Ese concepto, chicos, lo afiancemos porque sí o sí entra en el parcial y en el recuperatorio. Afiancemos bien qué es el gasto primario y qué es el resultado primario, cómo se calcula. Bueno, para que nosotros determinemos el resultado primario que nos dice el práctico, al resultado financiero le sumamos los intereses de la deuda. Es decir, a estos 4.010 les vamos a sumar los intereses de la deuda, que yo ya me lo sé de memoria el práctico, pero ustedes después lo verifican, ascienden en el mes de octubre a 600 pesos. Si ustedes chequean el dato del práctico 8, esos intereses eran de 600 pesos para el periodo octubre, noviembre y diciembre. Vamos al mes de noviembre. Es el resultado financiero más los 600 pesos que ya venían del práctico 8 y le vamos a sumar también los 100 pesos por la cancelación de las letras de tesorería en el mes de noviembre. Y por último, para el mes de diciembre, son los 390 del resultado financiero más los 600 pesos de intereses que ya vienen del práctico 8. Eso les da a ustedes un resultado primario de 15.355. ¿Cumplimos con la meta que se había planteado la Secretaría de Finanzas? Sí, porque nos pedía un resultado primario superior a 15.000 pesos. Es decir que ya tendríamos casi cerrada la ejecución, salvo por un temita que nos falta. ¿Qué es lo que estaría faltando? Que dé 0. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Fíjense, ya hemos cumplido con toda la programación, hemos cumplido con el objetivo de obtener un determinado resultado primario y después dijimos, ya tenemos casi todo y nunca podemos presentar la programación, ¿sí?, sin respetar el principio de equilibrio presupuestario. Para eso vamos a realizar los ajustes que sean necesarios para llevar esta situación que estamos viendo en pantalla a 0. Vamos a partir de este resultado final y tenemos que llevarlo a 0. Bueno, y acá ¿qué les había dicho yo? Ustedes pueden sugerir cualquier mecanismo de ajuste para poder lograr el equilibrio, ¿sí? Así que los escucho. Son ustedes los que me van a proponer los ajustes. A ver, Juan, el primero. Voy a tomar endeudamiento. Siempre la más fácil, ¿no? Ah, ¿Para qué te vas a endeudar? O si te endeudas de última, ¿con quién te podrías endeudar? ¿A quién le pedirías un préstamo? o sea, también me podría endeudar no pagando algo, o sea, para que pongan incremento de otros pasivos. Ajá. O sea, no necesariamente un préstamo, pedir sin endeudarme con no pagando deuda que tenía. Está interesante lo que planteas, pero ¿sabes qué? Lo vas a confundir a todo. Porque ten en cuenta que estamos haciendo un análisis financiero ya, ¿no?
Si vos decidís endeudarte y no pagar algo, por ejemplo, dame un ejemplo, ¿qué no pagarías? Es todo sobre el ejercicio también del anterior, no ser todo un complemento. Sí, yo te escucho y te voy corrigiendo cualquier cosa. Vos planteaste, no me endeudo, no pago tal cosa. Por ejemplo, ¿qué no pagarías? Un ejemplo concreto, ¿qué no pagarías? Estoy viendo a ver qué había, o sea, algún servicio no personal, si tenía, que no me Bueno, acuerdo ponele, tampoco. Por no ejemplo, pagarías un servicio no no le pago a un personal. proveedor, por ejemplo. Que Por no le ejemplo, pago a no pagarías una un deuda con proveedor. proveedor. Sí. ¿Sí? Yo te hago la pregunta. El no pagar una deuda a un proveedor, ¿dónde impacta en el esquema de ahorro e inversión? En, Este en el esquema de financiero que ahorro e estamos inversión, sí, analizando. sí, disculpa. ¿Cómo? En incrementos de otros pasivos, en endeudamiento público, incremento de otros pasivos, en fuentes financieras. ¿Te das cuenta que lo ibas a marear a los chicos? Ibas a generar un problema. No, a ver, vos estás analizando, ¿sí? Sí. Esto es simplemente para aclarar a los chicos, ¿sí? Pero no se compliquen porque no hay que hacer este tipo de análisis. Presupuestariamente, Ah, vuelvo, presupuestariamente, cuando ustedes querían hacer este tipo de operación, es decir, realizar un gasto y no pagarlo, vuelvo a repetir, presupuestariamente. Cuando ustedes realizaban un gasto y no lo pagaban, ¿qué hacían? Registraban como gasto, en este caso, servicios no personales, porque era un proveedor. Y a su vez, como no le iban a pagar a ese proveedor, generaban un recurso como endeudamiento en incremento de otros pasivos. Eso era presupuestariamente. Pero ahora ya están haciendo un análisis financiero. Y acá es lo que pago o lo que no pago. ¿Sí? Entonces, según el planteo de Juan, él dice, no vamos a pagarle al proveedor, y él planteaba que se registraría aquí, dentro de las fuentes financieras, como endeudamiento. Y aquí ya no es correcto eso. ¿Sí? Si ustedes deciden financieramente no pagarle a un proveedor, tendrán que ir y ajustar la cuenta en donde impacta ese proveedor. Ustedes tendrán que ir a los gastos corrientes y dentro de los gastos corrientes programar menos pagos o menos gastos en la cuenta que corresponde. ¿Se entiende, Juan? es como que, o sea, se lo puede hacer, entiendo, pero tenés que modificar todo el ahorro de inversión, o sea, de esa parte de esa deuda con el proveedor, tenés que restarle y bueno, Claro. sumar los fuentes financieras. Complica mucho, sí. Por eso te digo, ¿sí? Cuando es presupuestario, vos registrás el gasto por un lado y lo que no vas a pagar de ese gasto lo aumentás como una fuente financiera. Claro. Bien. Ahora, cuando ya estás haciendo un análisis financiero, ¿sí? Ya no podés decir, voy a incrementar el endeudamiento. No, directamente significa que no lo vas a pagar y modificás, ¿sí? Los pagos que vos tenés programados, como personal, consumo, servicio, lo que corresponde. ¿Sí? Y usted dijo que el tema del préstamo, bueno, siempre es lo normal que uno hace, eso implica solamente modificaría lo que es la fuente financiera. Pero, o sea, Sí. está mal pensar solamente en un préstamo. No, no, no está mal. No, no está mal. Lo que te acabo de decir es, vos me estás hablando como primera opción de ajuste, ir y tomar un préstamo, ¿sí? Endeudarme. ¿Sí? No está mal esa opción. Pero ahora yo te pregunto, con toda la información que vos tenés en el práctico, que hay información importante ahí en el práctico, ¿es necesario acudir a un endeudamiento con terceros para poder financiarme? No. Ese es el planteo. Bien. A ver, ¿quién dijo no? ¿Qué haría? Yo tomaría los saldos disponibles que hay de otras direcciones que nos dieron en
en la introducción del trabajo práctico. Claro, perfecto, Mariana, perfecto. ¿Sí? ¿Sí? Repito, no está mal lo que planteó Juan de tomar endeudamiento. Es una de las posibilidades de ajuste. Pero, ¿para qué acudir como primer mecanismo o recurso de financiamiento? ¿Sí? Endeudarme con terceros cuando yo tengo otros fondos ociosos, otros fondos disponibles dentro del mismo Estado. ¿Sí? Entonces, comparto lo que plantea acá Mariana, y en vez de financiarme con fondos con endeudamiento de terceros, directamente voy a ver y decirle a esos organismos, ustedes tienen fondos disponibles, ayuden a financiar el déficit que yo tengo como administración central. Bien. Bueno, Mariana, ya Profe, que lo una pregunta. planteaste. Sí, O sea, si no tendría, por ejemplo, esos fondos, ¿usted qué haría? Además de pedir o sea, si en caso de no pedir un préstamo y no tendría para financiarse con los fondos de estos organismos, ¿qué ajuste podría hacer usted, por ejemplo? Para tener otra idea, digamos. y el que se te ocurra. ¿Sí? Como les ¿Como dije al cuál? principio de la clase, puedo decir, estimar mayores, ¿ah? Te lo voy resaltando en la pantalla, estimar mayor recaudación. ¿Sí? Si yo estimo mayor de recaudación, voy a disminuir el déficit que tengo de caja. Puedo estimar menos pagos de gastos corrientes, es decir, si yo tenía previsto cancelar una cantidad de pesos por gastos corrientes, decir, no, voy a cancelar menos gastos. ¿Sí? Por ingreso de capital, pueden plantear que en vez de vender determinada cantidad de activos del Estado, voy a vender más activos de lo que yo había estimado. ¿Sí? Y en vez de 6.600, estimo que voy a vender, por ejemplo, 10.000 pesos. ¿Sí? Ya me ayuda con casi 4.000 pesos extra. Dentro de los gastos de capital, en vez de realizar determinada inversión, voy a hacer una inversión menor, por lo tanto, esto también me ayuda a cubrir mi déficit de caja. Es decir, vos tenés varias propuestas, varias alternativas de ajuste en cada una de las líneas del esquema ahorro. No, no, ¿Sí? porque me confunde, porque este dice aumento la recaudación. No, no te escucho, Juan. ¿Ahí me escucha? Sí, decime. Me Porque quedé, yo me sí, confundo, vos me... sí, es que yo a veces no me confundo, sino que me quedo con la duda. Usted dijo en uno de los ajustes podría ser aumentar la recaudación. Bueno, Sí. en este escenario nos dice que la recaudación va a caer un 10% mensual. ¿No sería contradictorio eso? No, no, te estoy diciendo en general. Cuando vos llegues al Mm, análisis de los ajustes, tenés sí. que ir analizando línea por línea, ¿sí? Del esquema y ver qué propuesta de ajuste. Yo te estoy diciendo cuáles son todos los posibles ajustes, todos los ajustes posibles que vos podés realizar, ¿sí? En los distintos escenarios que se te presentan. Obvio, en este caso particular del escenario 1 que estamos planteando, si por un lado te dice caída de la recaudación tributaria en tantos pesos, para no contradecirla, vos lo que podés plantear es, sí, bueno, cae la tributaria en un 10%, pero yo creo que la recaudación no tributaria va a crecer un 50%. ¿Y te Ah, bien. mejora o no el resultado? Sí, sí, sí. Ah, Bueno, esa era mi duda, claro. por Bien. eso, el análisis de ustedes lo van a hacer línea por línea y van a ir planteando los ajustes que ustedes vengan, ustedes crean convenientes, digamos. Claro. ¿Mm? Bien. Bueno, y vuelvo a Mariana, ya que Mariana planteó la posibilidad de financiarme con los otros organismos. ¿Qué pasaría, Mariana, si decidís financiarte con, con la Dirección de Vialidad de Salta? Voy a tener una contribución figurativa. Perfecto, ¿sí? Perfecto. Y aquí ustedes van a complementar lo que ya saben, ¿sí?
todo lo que vienen aprendiendo desde el primer día de clase. ¿Sí? Acá ustedes van a identificar el organismo que los va a ayudar a financiarse, y si este organismo consolida o no consolida en el presupuesto, y en base a eso ustedes van a hacer, ¿sí?, la forma, o van a reflejar la forma en que eso impacta dentro del esquema. Acá Mariana acaba de plantear, me financio con Vialidad. Vialidad es un organismo descentralizado que consolida. Por lo tanto, la ayuda, el aporte que ese organismo le realiza al Tesoro Provincial va a impactar dentro de las contribuciones figurativas. Si por el contrario me financio con, ¿cuál era el otro organismo? El complejo teleférico. La ayuda o el aporte que me haga el complejo teleférico Salta, ¿dónde va a impactar? Como una transferencia. Como una transferencia, ¿sí? Que puede ser una transferencia corriente dentro de los ingresos corrientes, o puede ser una transferencia de capital dentro de los ingresos de capital. ¿Sí? Y lo mismo si es que decido financiarme con el ENREJA, el ente regulador de los juegos de azar, que también es un organismo autárquico o descentralizado que no consolida presupuestariamente. ¿Sí? Entonces, como propuesta, ¿sí?, de solución, ¿sí?, es la que yo les planteo a continuación. Bien. Fíjense, vamos a partir, ¿sí?, del mismo resultado final que ya tenemos en el esquema. Los 1990 negativos para octubre, los 205 positivos para noviembre y los 4030 negativos para diciembre. Bien. Primero, respecto a los movimientos de caja. La utilización de los 200 pesos iniciales que tenía en el mes de octubre, ya hemos visto que eso impacta como una fuente financiera por 200 pesos, ¿sí?, por disminución de caja y banco. Al cierre del ejercicio, ¿sí?, al cierre del periodo de análisis, tengo un resultado positivo o negativo en la caja, y vimos que tengo un resultado negativo de 1990. ¿Sí? La pregunta es, si el análisis del periodo yo tengo un déficit de caja, ¿van a existir incremento de disponibilidades en ese periodo? Y la respuesta es no. Justamente no tengo incremento de disponibilidades, no tengo un incremento de caja y banco. Por lo tanto, lo que estábamos acostumbrados a nosotros a hacer un ajuste por aplicaciones financieras por incremento de caja y banco, en este caso va a ser 0. ¿Sí? No tenemos incremento. Para el mes de noviembre, ¿tengo saldo inicial de caja? Y la respuesta es no. Acuérdense que cuando yo cerré el mes de octubre, cerré sin un peso en la caja. Es más, tenía un resultado negativo. Por lo tanto, no tengo saldo inicial como disminución de caja y banco para el periodo siguiente, para el mes de noviembre. Pero ¿qué pasa a fines de noviembre? Cierro el mes de noviembre con un excedente de 205 pesos en la caja. Ese excedente de 205 pesos en la caja, ¿cómo lo registrábamos presupuestariamente? Como una aplicación financiera por incremento de caja y banco, por incremento de disponibilidades. Ese incremento de disponibilidades a fines de noviembre es lo que me constituye a mí el saldo inicial del mes de diciembre, positivo, ¿sí?, como una fuente financiera, disminución de caja y banco para el mes de diciembre. Y al fines de diciembre, ¿sí?, como también tengo resultado negativo en la caja, no puedo tener nunca, ¿sí?, una aplicación financiera por incremento de disponibilidades porque no existe.
Y de esa manera reflejé las variaciones que tuve en la caja para realizar los ajustes. ¿Sí? De todas maneras, fíjense, aún con esos ajustes, todavía no llego a cubrir el déficit de 5.815 pesos que he generado en el periodo. Entonces yo les propongo acá los siguientes ajustes. Usar el 100% de los fondos de vialidad. Si yo uso el 100% de los fondos de vialidad, los voy a registrar a esos 1.500 pesos que tiene disponible vialidad, los voy a registrar como una contribución figurativa de la Dirección de Vialidad de Salta, ¿sí? Repito, por 1.500 pesos. Les borro esto para que tengamos una noción de cómo estamos hasta esa instancia, ¿sí? Con esos 1.500 pesos que me financia vialidad, aún, ¿sí?, sigo generando para octubre un déficit de 290 pesos, ¿sí?, que propongo, ¿sí?, que no lo financie el complejo teleférico Salta. Vamos a ese financiamiento que nos va a realizar el complejo teleférico Salta, es decir, nos vamos a financiar, vamos a hacer uso de las disponibilidades que tiene el complejo teleférico Salta, las vamos a hacer impactar como una transferencia, ¿sí?, no figurativa ya, sino como una transferencia. En este caso la puse como corriente por 290 pesos. Y con ese ajuste de 290 que nos va a financiar o vamos a utilizar fondos del complejo teleférico Salta, llegamos ya a equilibrar la programación para el mes de octubre. Para el mes de noviembre, el resultado ya nos da equilibrado, haciendo la utilización, ¿sí?, del saldo disponible al fines de noviembre, ¿sí? Es más, incrementamos las aplicaciones financieras por ese saldo positivo. Y vamos a ver qué pasa en el mes de diciembre. En el mes de diciembre, haciendo uso de ese saldo disponible que teníamos de 205 pesos, aún así seguimos con un déficit de 3.825. Que yo lo que planteo es, para equilibrarlo, para cerrar la programación, que hagamos uso de lo que nos queda todavía disponible del complejo teleférico Salta y parcialmente en 915 pesos por fondos del ente regulador de los juegos de azar. Haciendo uso de esos dos financiamientos que impactan como transferencias corrientes, aclaro, yo las propongo como transferencias corrientes. Si alguien las plantea como transferencias de capital, también estaría bien, ¿sí? Con esos dos financiamientos también llegamos al equilibrio ya total de nuestra programación. Entonces fíjense, siempre ustedes van a partir con los ajustes por los movimientos de caja primero, ¿sí?, si es que tuvieran movimientos de caja. Y posteriormente, ¿sí?, ahí sí ya ustedes aplican cualquier tipo de ajuste que ustedes quieran realizar. En este caso, lo más sencillo fue hacer utilización de los fondos que estaban disponibles en otros organismos. Lo que no quita que ustedes acá podrían haber puesto pagar menos gastos corrientes, y eso lo ajustarían como una disminución de gastos corrientes en el importe que ustedes quieran ajustar, ¿sí? Disminuir los gastos de capital, un ajuste negativo también de los gastos de capital por el importe que ustedes ustedes quieran, ¿sí? Siempre busquemos la opción más sencilla, ¿sí? Ajuste de caja y después ver si tengo fondos disponibles o no en otros organismos. Si los tengo, hago uso de esos fondos y con eso trato de cerrar mi ejecución, mi programación, perdón. ¿Se va entendiendo cómo tienen que trabajar, chicos? Profe, una consulta. Sí. Ahí, bueno, usted utilizó los fondos disponibles de las tres organismos, de los tres organismos.
En este caso, podríamos utilizar dos, porque yo con utilizar el complejo tarifico Salta y el ente regulador de juegos ASA ya, ¿Sí? sí, no hay problema. Tranquilamente, ¿sí? Vos podrías, Bien. lo que plantea su compañero es acá lo siguiente. ¿Sí? En el enrejo no sé cuánto tenía. 2.750. Ella dice, en vez de trabajar con vialidad, ella tomaría los 1.500 directamente del enreja, ¿sí? Tiene margen para tomar, así que con esos dos organismos podría haber hecho el ajuste. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. También es una opción de ajuste. ¿Sí? Bien. Bueno. ¿Quieren que hagamos el escenario 2 o se animan ustedes a hacerlo solo y después lo consultamos? Bueno, lo hacemos entonces. Bueno, vamos a ver el escenario número 2. El escenario número 2 nos plantea una caída en la recaudación tributaria del trimestre en un 10% mensual, similar al escenario 1. Emisión de letras de tesorería. Se modifica la programación original que era de octubre y esta se emite a mediados de julio a 90 días por un importe de 900 pesos, con rescate cada 30 días, con capital por 300 pesos e intereses por 30 pesos. En noviembre se procederá a la devolución de la totalidad de fondos existentes en la cuenta bancaria de fondos de terceros y en diciembre se rehabilitará y se pagará una OP caduca por 30 pesos. Bueno, vamos a ver. Ya saben, partimos siempre de este esquema original del práctico 8 que nos llevaba a un resultado de 600 pesos. Este esquema, lo que yo hice fue trasladárselo aquí y le borré los importes que vamos a ajustar, ¿sí? Por las operaciones que nos plantea el escenario 2. El primer escenario que nos, perdón, la primera hipótesis que nos plantea este segundo escenario es, al igual que en el escenario 1, una caída en la recaudación tributaria del 10%. Eso ya lo habíamos determinado y habíamos llegado a estos importes. Es similar al análisis que hicimos para el escenario 1. Así que avancemos directamente con el punto B. En el punto B, lo que nos cambia esta situación, dice, las letras de tesorería que usted originalmente las había planteado para emitir en el mes de octubre, ahora se plantean como emitidas ya en el mes de julio, y a partir de julio usted viene cancelando cada 30 días capital e intereses por 30 pesos. Vamos a tener entonces una modificación a la situación original de la fuente financiera por la emisión de las letras de tesorería y vamos a tener una modificación de las aplicaciones financieras por la cancelación de las letras de tesorería y también de las rentas de la propiedad en gastos corrientes por la cancelación de los intereses de las letras de tesorería. Bueno, veamos, nuestra situación original para las letras de tesorería era la que se planteaban como a emitirse por 900 pesos en el mes de octubre. Eso no va a suceder, o sea que modificamos esa situación disminuyendo en 900 pesos las fuentes financieras del mes de octubre. ¿Por qué? Porque no vamos a emitir letras en octubre, las mismas ya fueron emitidas en el mes de julio. Oportunamente en julio lo habremos programado de esa manera. ¿Y qué nos modifica aparte de esto? La situación de las aplicaciones financieras, cuya situación original
era la que tengo ahí resaltada. ¿Y qué me dice respecto a la cancelación de las letras de tesorería? Usted las emitió en julio y viene cancelando desde julio, cada 30 días, viene cancelando 300 de capital y 30 pesos de intereses. O sea que en el mes de agosto cancelamos la primera cuota, 300 de capital y 30 de intereses. En el mes de septiembre cancelamos la segunda cuota, también 300 de capital y 30 de intereses. Y en el mes de octubre, que sí está en nuestro periodo de análisis, también tenemos que prever la cancelación de 300 pesos de capital y 30 pesos de intereses. Vamos a los gastos corrientes, partimos de la situación original y hacemos impactar la cancelación de 30 pesos por intereses en rentas de la propiedad. Bien. Y bueno, respecto a las letras de tesorería, ya tenemos todo registrado. ¿Qué me dice el punto C? Que en noviembre se procederá a la devolución de la totalidad de los fondos existentes en la cuenta bancaria de fondos de terceros. La pregunta es, ¿esto me genera un movimiento financiero o no? Devolver los fondos que yo tenía de terceros. Financiero, sí. ¿Cómo, Juan? Sí, digo, financiero, sí. Perfecto, sí, es un movimiento financiero. ¿Es un movimiento presupuestario? No, presupuestario no. Perfecto, ¿sí? Perfecto, eso es lo que ustedes tienen que ir manejando, chicos, ¿sí? Saber distinguir cuándo impacta financieramente, cuándo impacta presupuestariamente, ¿sí? En este caso, es un movimiento financiero, pero no tiene impacto presupuestario, ¿sí? Ustedes ya sabían que los fondos de terceros no tienen impacto presupuestario, pero sí es un movimiento financiero. Por lo tanto, si voy a proceder a devolver fondos que eran de terceros y me impactan financieramente, ¿cómo los voy a registrar? Y los voy a Como registrar, aplicación. perfecto, como una aplicación financiera. ¿Sí? Nos vamos al análisis que estamos haciendo de las aplicaciones financieras. Nos vamos, ¿sí?, a la aplicación financiera por la operación C, y en el mes de noviembre debemos programar la devolución de esos 10 pesos que teníamos en la cuenta de fondo de terceros. ¿Por qué? En las aplicaciones financieras, porque estamos disminuyendo un pasivo que tenía el Estado, ¿sí? El tener fondos, ¿sí?, con carácter de fondos de terceros significa que nosotros eventualmente tenemos que devolver, ¿sí?, esos recursos a quien es el verdadero dueño oportunamente, ¿sí? Nosotros lo tenemos registrado como un pasivo y en las aplicaciones financieras, al cancelar, estamos disminuyendo ese pasivo. Y por último, en el mes de diciembre, dice en el punto D, se rehabilitará y pagará una OP caduca por 30 pesos. Esto lo vimos al principio de la clase. Les había dicho, la rehabilitación por sí sola de la orden de pago no implica un movimiento financiero. Les tienen que decir que esa rehabilitación o esa orden de pago rehabilitada se va a pagar o está programado que se pague en un determinado periodo. Aquí es clarito el enunciado. Se rehabilita y se paga una orden de pago por 30 pesos en el mes de diciembre. Vamos a ir, ¿sí?, a las aplicaciones financieras. Vimos también que esto es una disminución de otros pasivos. Vamos a ir a las aplicaciones financieras y vamos a programar como gasto, ¿sí?, los 30 pesos que corresponden al mes de diciembre. Bien. Y con eso terminamos de hacer todos los ajustes que nos plantea el escenario 2.
trasladamos los saldos ya ajustados al esquema. Perdón. Para ir viendo la incidencia en el resultado. Con los gastos corrientes. Y acá tenemos ajustes en las fuentes financieras. Y por último, en las aplicaciones financieras. Fíjense, este nuevo escenario nos plantea a nosotros que vamos a necesitar, ¿sí?, o vamos a tener un déficit de caja por 5.315 pesos. ¿Sí? Necesitaríamos ¿cuántos fondos, cuántos recursos para poder financiar este periodo? Y por lo que ya venimos viendo en los casos anteriores, la necesidad de financiamiento de este periodo va a ser este saldo final que tenemos, ¿sí?, menos las disponibilidades que teníamos existentes al inicio del ejercicio, que eran 200 pesos. Nuestra necesidad de financiamiento para este periodo va a ser de 5.115 pesos. ¿De dónde salen esos 5.115 pesos? Repito, los 200 inicial menos estos 5.315 de déficit del periodo. Que acá ustedes lo tienen reflejado, ¿sí?, como ya venimos trabajando. Partimos de nuestro saldo inicial de caja, le aumentamos el resultado del periodo, determinamos el saldo final de caja. Ese saldo final de caja es el saldo inicial del periodo siguiente. También hacemos jugar el resultado del periodo y así para cada uno de los meses. Eso va a determinar que al fines de diciembre necesitemos los 5.115 que yo les acabo de mencionar. Que eso no son ni más ni menos que el cálculo de la caja inicial versus la caja del periodo, que es negativa, y también me arroja los 5.115 de saldo final de caja de todo el periodo. ¿Qué otra meta nos planteaba el enunciado? La obtención de un resultado primario superior a 15.000 pesos, que vemos aquí que sí se cumple, ¿sí? Tenemos más de 15.000 pesos como resultado primario. ¿De dónde salía este resultado primario? Y este resultado primario salía de sumarle al resultado financiero los intereses, ¿sí?, las rentas de la propiedad, que según el práctico 8 correspondían a 600 pesos en cada periodo, con la diferencia de que acá, para el mes de octubre, ¿se acuerdan? Teníamos la cancelación de intereses por rentas de la propiedad, perdón, intereses por letras de tesorería. También tendremos que adicionar esos 30 pesos. Y para el resto de los periodos, los 600 de intereses originales. Y ahí tenemos, ¿sí?, verificamos que estamos cumpliendo con la meta de un resultado primario superior a 15.000 pesos. Bueno, en base a eso, ¿sí?, vamos a cerrar nuestra programación. Acá yo les propongo los primeros asientos de ajuste, que siempre tienen que ser por el uso de las disponibilidades. Fíjense, para el mes de octubre arrancamos con los 200 pesos que tenemos disponibles. No hay incremento de disponibilidades. ¿Por qué? Porque el resultado del ejercicio es negativo. Por lo tanto, no tengo incremento de disponibilidades. Si no tengo incremento de disponibilidades, tampoco tengo disminución de caja y banco en el ejercicio siguiente. Pero sí, al ser positivo el resultado del mes de noviembre,
voy a tener un incremento de disponibilidades como una aplicación financiera por 1.145. Esto juega como gasto, por eso está como negativo. Y este saldo, ¿sí? Este incremento de disponibilidades que yo tuve a fines de noviembre, es lo que constituye mi saldo o mi disminución de caja y banco cuando comienzo el mes de diciembre. Con eso hago los ajustes necesarios de acuerdo a la variación de la caja. Y después, fíjense, si yo borro lo que ya teníamos como solución, a pesar de eso, sigo teniendo un déficit en octubre, negativo por 2.120, y en diciembre, negativo por 2.995. ¿Cómo hago para cubrir este déficit? De acuerdo a la solución que yo les planteo, me financio parcialmente con los organismos que tenían recursos disponibles. Esta propuesta de ajuste, como acabamos de ver también, puede ser con los organismos que ustedes quieran y por los montos que ustedes quieran, siempre que lleguen a equilibrar su programación financiera. Así como yo los planteo con los 3 organismos, su compañera Mariana lo planteaba solamente con 2 organismos y de esa manera también llegaba al equilibrio presupuestario. Bien. ¿Se entiende la modalidad de trabajo, chicos? ¿Sí? Esto es todo lo que tienen que saber de programación. ¿Sí? Lo importante es volcar, como les dije, adecuadamente la información a la confección del esquema. Si ustedes no vuelcan adecuadamente la información aquí, el análisis de la caja y el análisis de los ajustes, va a ser incorrecto. ¿Sí? Por eso es primordial armar bien la base de trabajo, que es la confección del esquema. Bueno, ¿alguna duda o consulta, chicos, para ir cerrando la clase de hoy? No, profe. Bueno, una última, y esto ya, por eso dice el práctico, para pensar. ¿Sí? Dice, analice una propuesta de solución en caso de poder utilizar solamente hasta 4.500 pesos los fondos disponibles de otros organismos. Es decir, fíjense, en el escenario 2 tenemos un déficit de 5.300. En el escenario 1, un déficit de 5.800. Esto lo veníamos subsanando con financiamiento de los otros organismos, por la totalidad de ese importe. Ahora nos dice el enunciado, piense cómo haría usted para lograr el equilibrio, ¿sí? Sabiendo que de esos organismos solamente puede utilizar hasta 4.500 pesos. Es decir, que en los 2 casos nos estaría faltando más recursos adicionalmente todavía. Y para que Juan no se ponga a querer no pagarme el sueldo, ¿sí? O no pagarme como proveedor, también les dice el enunciado, sabiendo además que los gastos previstos, es decir, lo que yo tengo previsto como gastos corrientes o como obras a realizar o como provisión de bienes y servicios, ¿sí? Son de suma necesidad debido a la situación de pandemia existente. Ustedes háganse a la idea de que lo que tienen que pagar de personal o lo que tienen programado de gasto en personal, sí o sí lo tienen que cumplir, porque son los médicos que están atendiendo en los hospitales, es el personal de seguridad que está saliendo a controlar, ¿sí? Que se cumplan con todas las normativas de sanidad. Las obras que hay que realizar son necesarias hacerlas. Los insumos que hay que comprar para los hospitales, para el personal, todo el material de limpieza es necesario. Es decir, no puede venir por ahí el ajuste. Bueno, en base a eso, díganme ustedes cómo ajustaríamos esta programación. ¿Sí? La solución está en el enunciado. ¿Sí? Así que espero que me sorprendan en la próxima clase. Bueno, listo, chicos. Cualquier duda, cualquier consulta, sí. ¿Uno más? ¿Cuántos ¿Ah? te quedan? ¿Uno más todavía? Nos queda un práctico. Después viene el práctico ya de planificación. ¿Sí? Ya es otro tema.
¿sí? bien. Con este práctico ya cerramos programación. Ya. El miércoles comenzamos con el práctico de planificación estratégica, que son los dos temas que entran en el parcial: programación y planificación. ¿Mm? Bueno, chicos, Ese luego cada vez receso, somos... ¿no? Sí, te escucho. Luego de receso, digo, el TPS. No, el miércoles. Ah, tienes razón. Ya que leíste de receso, Juan. Sí, vas. Bueno, si no, nos queda el práctico ese, una clase más después del receso con ese práctico, y después tenemos la clase del miércoles previo al parcial para consultas. ¿Mm? Bueno, cada vez somos menos, ¿sí? Solamente somos 19 hoy. ¿Mm? Me acuerdo cuando éramos 60, ¿no? ¿Sí? Díganle a Vamos los chicos, quedando caídos en el camino, profe. sí, no, pero díganle a los chicos, o sea, una recomendación, ¿sí? Para los que ustedes, para la gente que ustedes conozcan. No dejen de asistir a la práctica. Es más, hagan la práctica y preséntense libres en el examen final. ¿Sí? Profesor, ¿cómo es el examen libre? El examen final son 3 o 4 ejercicios prácticos, Ujú. ¿sí? Donde ustedes van a aplicar formulación o programación, ¿sí? Es todo lo que ustedes han visto en la práctica en 4 Sí, ejercicios bastante sencillos, mejor dicho, bastante cortos. ¿Sí? ajá. No sencillos, bastante cortos. Ustedes aprueban de esos 4, hacen más del 50% bien y pasan a la teoría. Y la teoría, eso ya sí o sí tienen que venir estudiándola lo mismo. Sí, Así que, por eso les digo, si conocen a alguien que ha dejado de venir a las clases, que no las pierda, ¿sí? O bien. compártanle las clases y sugiéranle que se presente a rendir. Bueno, Profe, ¿y usted que sabe, que habla con la cátedra, el examen de promoción ya confirmaron que va a ser oral? no sabía que iba a ser oral. Hoy día me sorprendieron cuando lo pusieron en el grupo. No sé, así dijo el profesor Nina, pero bueno, estaban bien o no, no sé qué información manejaba Yo, usted. No, yo no, escuché que dijo que no sabía todavía cómo era el examen promocional. ajá. Sí, no, yo Y tampoco, algo como no. que todavía no. No me hablo con los de la teoría yo, así que... No, mentira. No, Ya, si ya yo me averiguó, entero de algo profe. les aviso, pero no sabía. No sé cómo es la modalidad todavía. Pero por los tiempos que quedan, no creo, ¿no? No creo que vaya a ser oral. Mejor. Porque no les dijeron las fechas. No, Nos no, dijeron que después del examen, del tercer examen parcial, claro, A después del entonces ver, creo que integrador, sería en sería. conjunto con el recuperatorio global. no. No, A o ver, después. yo les comento cuáles son las fechas. Si no las cambiaron, las fechas son el viernes 30 de julio, el tercer parcial. El miércoles 4 de agosto, el recuperatorio, ¿sí? De la parte, o sea, de todo esto que venimos viendo los prácticos. Y el jueves 5 es lo de la promoción. ¿Mm? Porque el 6 nosotros tenemos que presentar las notas para que después, el 10 creo que comienzan los exámenes finales, ya estén cargadas las regularidades. ¿Mm? Así que esas son las fechas que estamos manejando. Bien, Bueno, profe. chicos, los libero, ¿sí? Nos vemos el miércoles. ¿Mm? Gracias, profesor. Hasta Bueno, que luego. Bueno, estén profe, bien. muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.